Bienvenidos de regreso a su podcast Mente en Contexto, y el día de hoy estoy con una compañera que ustedes apenas van a conocer, se llama Lili Jaro. El día de hoy vamos a hablar o nos presentamos otra vez por si no habían entrado al podcast. Mi nombre es Marcos Flores, psicoterapeuta en CIBAM, y Lili también es psicoterapeuta en CIBAM. El día de hoy venimos a hablar de algo bien importante que todo el mundo nos hace o creemos. Fíjense que no estoy hablando con ustedes, estoy hablando con la persona que está atrás de la cámara. Que lo que decimos o lo que hacemos con las personas chiquitas, con las personas que tienen menos de 10 años, no tiene repercusiones. Las bromas que podemos llegar a generar, el decir que podemos llegar a tener en un contexto donde yo estoy platicando con otro adulto, no se toma en cuenta. Y desde ahí donde comienza la formación de ideas o propiamente de relaciones funcionales que el niño va a seguir arrastrando en su futuro y que probablemente vaya a gobernar sus conductas. ¿Qué quiere decir esto de gobernar sus conductas? El niño empieza a hacer asociaciones de qué es bueno, qué es malo, qué tengo que hacer para evitar consecuencias, qué no tengo que hacer para que no me genere problemas a un futuro o para conseguir cosas. Porque de repente es muy curioso, yo en lo personal soy terapeuta, soy terapeuta, no infanto, no, juvenil, no, de adolescentes hacia arriba, de 13 años hacia arriba. Y es curioso, por ejemplo, con la población adulta, normalmente es que tengo problemas con mi hijo por esto, por esto, por esto. No le presto atención a la conducta que me dice, sino que empiezo a explorar con él cuál es el problema, bla, 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 y terminamos en el punto donde la misma persona me termina manifestando que el problema de conducta que él tiene es A, B y C que ve reflejado en su hijo. El reprimir emociones, el invalidar sensaciones, el suponer o juiciar a las demás personas o las situaciones antes de tiempo, y entonces actúa de manera diferente ante el contexto. Un ejemplo bien claro que me topé la otra vez en la guardería de mi hija. Estaban dos señoras, una niña, estoy hablando de más o menos 2 años y medio, 3, y las dos estaban hablando del peso, estaban hablando del cómo lograr el peso ideal, cómo ser atractivo hacia las otras personas. Un diálogo entre dos adultos. Y uno diría, oye, pues no hay bronca, pero la realidad es que también el niño está receptivo a esa información. Y también el tipo de diálogo que se estaba manteniendo era en función de la niña chiquita de 2 años. ¿A qué me refiero? Es que ella casi no come. Es que ella está muy baja de peso. Es que ella no le gusta cierta comida, para después complementarse con el tema de no, yo estoy yendo al gimnasio, me está yendo súper bien, estoy bajando de peso, donde tenemos un choque de ideas entre que la niña se está refiriendo a ella de que es baja de peso y entre que la otra persona que estaba yendo al gimnasio busca bajar de peso para estar bien. La realidad es que podemos hacer hipótesis, pero no sabemos qué repercusión tuvo en ella, en la niña. Y así es como se empiezan algunas de las relaciones que terminan en la adolescencia o terminan en la edad adulta con trastornos de la conducta alimenticia o con conductas de riesgo en tema alimenticio. No sé qué piensas de. Sí, la verdad es que me hace mucho sentido porque, digo, al final de cuentas, cuando uno llega a sesión y llegan los papás y te dicen, ay, es que mi hijo, es que esto, y empiezas a indagar como un poquito más, te das cuenta que, pues que todo es aprendido, ¿no? O sea, que la gran mayoría de las situaciones por las que los niños, los peques, los adolescentes están pasando, pues tiene un trasfondo en el cual, pues, hay algo en casita que está alimentando esa conducta. ¿Con qué es lo que más te has topado que existe dentro de la casita? Ay, pues justo me acordé de un caso que tuve que era un adolescente y la chica me decía como, ¿sabes qué? Es que no, yo no puedo llorar porque llorar es de débiles. Mm. Y era como este pensamiento tan recurrente que tenía, y cuando indagamos un poquito más de dónde había adquirido como ese pensamiento, pues era de papá de que, ah, no, es que alguien le está pasando peor que tú, entonces no tienes por qué sentir eso. Y que Entonces, resulta bien curioso porque a veces cuando llegamos a ese punto de que llorar es de débil, volteamos a ver el contexto y a veces lo que te dice la persona es que a mí nunca me dijeron eso. A mí mi mamá nunca me dijo, a mí mi papá nunca me dijo. Y ahí es cuando hay que tomar conciencia de que lo que decimos tiene repercusiones más allá de lo que nosotros pensamos. Porque nuestro cerebro está
bueno, soy yo como muy cerebrocentrista. Hay una teoría que se llama teoría de los marcos relacionales, formulada por Hayes, y que incluso también se ve presente en conducta verbal de Skinner o en teoría de la conducta de Cantor y de Rivers, y interconductismo de Cantor, donde esta parte de relación que se tiene con el contexto hacia la parte como una variable abstracta pega mucho. ¿A qué voy con esto? No necesariamente tiene que tener una relación directa en decir, si lloras eres débil. No tienen que decírtelo de manera textual, sino que a veces nosotros hacemos diferentes asociaciones de otras situaciones donde podemos inferir o, sí, deducir que llorar es igual a debilidad. Un ejemplo yo también que tengo es un adolescente que cuando yo me llega al consultorio me quedó como muy, dije, ¿qué está pasando aquí? Porque ella viene con un discurso de me siento sucia. Okay. Y era como de, ok, nosotros como terapeutas tenemos como ciertos manuales, ciertos modelos, donde dicen que al terminar en esta situación de me siento sucia, pudiera haber un abuso sexual. Adiós monetización. Ay, ¿cómo se monetizaba? En este tema del abuso sexual soy muy delicado, empiezo a hacer acercamientos hacia esa hipótesis. Cuando llega a un punto donde la chava me dice, estás buscando a ver si fui abusada sexualmente, ¿verdad? Y le dije, sí, nada más quería hacerlo con sumo cuidado. Me dice, no, no he sido abusada sexualmente. Y fue como de, ok, entonces ¿por qué se está presentando esto? Seguimos adelante y pues nos dimos cuenta de que por el papá había una asociación de que la vergüenza era igual a sentirse sucia. Tenemos esa relación que aparentemente el papá nunca le dijo directamente eres una sucia, sino que se refería a las mujeres a su alrededor que tenían que ver con vestidos cortos, bikinis, incluso modelos, personas en el exterior. O sea, el papá tenía un claro problema de conductas machistas, ¿no? Y les decía situaciones denostantes de la persona en este caso del género femenino. Ella asoció directamente con el hecho de que, ok, como yo estoy sintiendo vergüenza de lo que está diciendo mi papá referente a una mujer y me está haciendo sentir incómoda, la manera más sencilla de acomodar esta sensación fue ponerle me siento sucia. Entonces es cuando tenemos un problema, ¿por qué? Porque resulta que la vergüenza es lo más normal del mundo. Incluso podemos intuir que ahí Liliana y yo ahorita tenemos un poco de pena, ¿sabes? Pero la pena la categorizamos, la catalogamos y la nombramos de manera correcta al contexto. Es normal que nosotros tengamos pena porque estamos enfrente de una cámara y estamos exponiendo una situación delicada. Sin embargo, cuando no tenemos bien clara o categorizada esa situación, podemos caer en situaciones que van a hacer que sea más complicado. Por ejemplo, el sentirme sucia, el avergonzarme, el no querer tactar por nada esa sensación, nos va a empezar a alejar de cosas que queremos. ¿Por qué? Porque hay muchas cosas que nos van a dar pena hacerlas por primera vez. Y esa sensación de suciedad, esa sensación de malestar, va a decir, ¿sabes qué? Prefiero evitarla. Y entonces cuando los papás refieren, mi hijo está dañado, mi hijo tiene un problema, arréglemelo. No, señora, no, está descompuesto. Si aquí nos ponemos a ver quién está más descompuesto, mire, tengo una cita de 4 a 6 de la tarde, ¿le interesa? No sé qué pienses. Sí, porque luego quieren que hagamos como magia y arreglemos como esos problemas que tiene el niño. Y realmente te das cuenta que cuando trabajas con niños, pues no es solo trabajar con el niño, o sea, es trabajar con papás y trabajar con rutinas, pensamientos, estructura, o sea, un sinfín de cosas que va por detrás, que no es tan fácil como, aquí le traigo a mi hijo, Lo arreglo. arréglelo, o sea, no va más allá de... Y que sí podemos, ¿eh? O sea, al fin del día sí podemos, sin embargo, ¿a qué me refiero que sí podemos? Sí podemos tener una modificación conductual en el niño para que logre objetivos. Sin embargo, para que esos objetivos se mantengan en el futuro, sí necesitamos ayuda de los papás. ¿Por qué lo digo? Porque una de dos, o te haces parte de la ecuación o te excluimos de la ecuación.
Y dentro de un avance terapéutico, excluir a la familia de la ecuación es muy complicado en el aspecto tanto ético como práctico. ¿Por qué ético? Pues no, tampoco va a ser como de no le hagas caso a tu mamá, solamente hazme caso a mí. No se trata de eso. Y segundo, en lo práctico, ¿cómo? Normalmente un terapeuta, en el caso ideal, creo yo, en el caso ideal que muchas veces se dan trastornos del neurodesarrollo, pueden llegar a ver a su terapeuta hasta 2 o 3 veces por semana. Dices, bueno, son 3 horas por semana, va. Pero aún así son 3 horas 3 horas de una semana que tiene 7 días, cada día tiene 24 horas. Entonces de entrada ahí ya vamos perdiendo con el contexto en general. ¿Por qué? Porque aunque pareciera que nos dijeran a nosotros, yo casi no paso tiempo con los niños, pues la realidad es que pasas de 3 a 4 horas diarias con los niños, que al final del día terminan siendo 4 por 7, 28 horas. Ya pasas más tiempo con ellos, la interacción importa. Porque, no, pues en la escuela, sí, en la escuela también tenemos un riesgo. ¿A qué me refiero en un riesgo? Ya sea que sean grupos abiertos, que sean más de 5 o 6 niños, pues va a estar más complicado que le presten atención o que le den la debida rutina que estamos buscando nosotros como psicoterapeutas. El cambio de maestra, el cambio de compañeros, los traslados de entrada, sí ya se vuelve complicado. La idea es que sea un trabajo, por ejemplo, lo que yo hago mucho en trabajo de adolescentes, bueno, lo mismo, en mi especialidad es de 13 años en adelante, llega un punto de la terapia donde siento a mamá y a hijo, y yo siento a papá y a hijo. A ver, comuníquense. ¿A qué me voy de comunicarme? O sea, ya tengo, no es como de siéntense y pelense. Con pareja sí es bien bonito, pero ese es otro asunto. A ver, vamos a ver, su niño está expresando esto, por ejemplo, lo que te hablaba de las brigadas a las que estoy yendo. Ahí no hay de elección. O sea, ahí es como de, el que llegue, lo atiendes, es un servicio social que estoy haciendo. Eh, Llega una señora, literalmente me dijo, traigo a mi niño, ahí nos vemos. Dije, no señora, venga, venga por favor. Obviamente al ser un servicio social no es un proceso robusto, estructurado en el tiempo. Son pláticas de 20 a 35 minutos, es lo que se intenta, a veces no se logra, para contener o para dar asesoría propiamente. No es un proceso terapéutico y nos sentamos y entonces yo le comento la naturaleza del trabajo que vamos a hacer ahí y le dije, mira, es muy difícil que un niño se abra en 25 o 30 minutos con alguien extraño, así que voy a trabajar con usted. Empezamos a trabajar, ¿cuál es el problema que usted ve? No, pues ¿sabes qué? Me gusta, tiene un problema con la violencia porque le gusta Free Fire. Okay. Ok, ¿cuál es el problema con Free Fire? Es que se la pasa todo el día ahí. Ok, ¿qué más? ¿Cuál es otro problema? La otra vez externó que quería matar a alguien. Ok, con estos dos datos vamos a pasar al niño, vamos a platicar con él. Empiezo a platicar con él, llegamos a este punto. Primero me dijo Minecraft. ¿Qué te gusta de Minecraft? No, pues Minar. Que también es importante eso como terapeutas, ¿eh? Sí. Tenemos que estar a la onda, Sí. tenemos que ser cool y hacernos notar. ¿Por qué? Porque siempre nos van a tocar consultantes que nos van a ser un desafío en ese tipo de cultura pop. Con el niño fue, obviamente, yo sé lo que es Free Fire, de manera general, no lo juego, pero sé lo que es, ¿no? Y empecé a platicar con él enfrente de la mamá y llegamos al punto de decir, oye, ¿qué es lo que te gusta de Free Fire? Las skins. Y yo, le pregunté a la mamá, ¿sabe lo que es las skins? No, pues son los monos que utilizan. ¿Qué es lo que te gusta qué es lo que te gusta de los monos? No, pues tu vestimenta, cómo la chingada, esto y lo otro. ¿Qué piensas de matar? No me gusta. Ok, interesante. Dije, ok, te entiendo, ya si quieres seguir jugando, estaba jugando, adelante. Y yo haciéndole la observación a la mamá. A veces nosotros como adultos juzgamos la conducta del niño en base a nuestros propios aprendizajes. ¿Por qué? Ella pensaba que la conducta de matar venía del juego, cuando en realidad no era cierto. Ya cuando fuimos profundizando, pues el niño se encontraba en una situación bastante vulnerante donde se quería defender. ¿Cómo se defendía? Pues con lo más natural que existe del hombre, ¿no? Tratar de defenderse con la violencia hacia las otras personas. También traía ahí por ahí un cuadro medio complicado de conductas machistas donde a sus cortos 5 años ya se escondía para llorar. ¿Por qué? Porque su contexto era así. Si nos ponemos a juzgar lo que está haciendo nuestros pequeños, lo único que vamos a caer es un sesgo que nos va a alejar de la realidad. Porque entonces ahí la mamá se dio cuenta de 3 cosas. Uno, no le gusta matar, sino que llega un punto de vulnerabilidad donde parece que es lo único posible para sobrevivir. 2,
que el hecho de que perdiera tanto tiempo en Free Fire tenía que ver más con la desatención de ella. ¿A qué me refiero con la desatención? Porque yo le dije, no la vamos a culpar, porque era la mamá soltera. Le dije, yo entiendo. Sin embargo, si le preguntamos a su niño, le digo, ¿qué es lo que te gustaría que tu mamá no hiciera? Pues que no estuviera en el celular. Obvio que hacemos eso todos. No hay que pasar de la culpa a la responsabilidad. La responsabilidad nos va a llevar a otro lugar. Y tres, de que el juego no necesariamente tenía que ser algo dañino para el niño. Porque al fin del día lo que le gustaba no era dañino. Por ejemplo, lo que hacen en Estados Unidos cada vez que hay una balacera. En vez de regular la venta de armas, no, son los videojuegos. Ajá. Carnal, o sea, no te estás No. dando cuenta en realidad de lo que está pasando. ¿Qué piensas? Sí. Sí, es que muchas veces los niños actúan conforme a las herramientas que tienen. Entonces, si es lo que están viendo, si es pues lo que les damos, ellos van a actuar conforme lo que conocen, pues. Entonces, también muchas veces queremos que los niños actúen de una manera diferente, pero ¿cuándo les hemos enseñado a actuar así? O sea, no podemos esperar que de la nada les llegue como ese pensamiento que nosotros tenemos para que ellos hagan. Y hay que entender también algo, esto abre la puerta a las pseudociencias, porque entonces cuando estamos en esta situación a personas adultas empezamos a hablar del niño interior y ese tipo de situaciones concuerda con la historia de aprendizaje, porque ¿qué crees? En la historia de aprendizaje no me enseñaron a usar herramientas diferentes a las que estoy usando ahorita. Cuando estábamos pequeños vivimos situaciones de frustración referente al contexto y donde cuando nos dicen el niño interior decimos, pues sí, es cierto en esta parte de las pseudociencias. Esa y otra, el contexto. Estamos en un contexto sumamente pasivo-agresivo. Justo hoy en la mañana, pues bueno, tengo dos niños chiquitos, los llevo a guardería. La directora de una de esas guarderías es sumamente, pues, contexto mexicano. Ojalá y este clip no llegue a la A ella. directora. O sea, muy pasiva-agresiva, ¿sabes? Y ella sufrió la situación de que, no es que sufrió, tuvo un cambio de maestra, de donde está muy pequeño, y entonces pierde uno de los bibis de la mamá. Uy, dije, pues sabes qué le va. Y es lo que, al punto que quiero llegar es cómo ella se va a decir lo que le diría a sus auxiliares. Porque muy probablemente, y yo lo he visto, es de como de, necesito que tengas cuidado. Ajá, ¿cómo es tener cuidado? ¿Cómo es tener cuidado? Explícame, porque entonces ella se puede regañar a ella misma y decir, mira, directora, necesito que tengas cuidado. ¿Cómo es tener cuidado? Es cuando se vuelve más complicado, porque entonces le dices al niño, necesito que tengas cuidado. Y el niño es como de, pues, ¿qué ¿Qué chingados hago? hice, güey? O sea, ¿dónde no tuve cuidado? Porque para él está sano, ¿sabes? Si no hubo un problema, si no hay, por ejemplo, que se cayó y le dolió la rodilla y le dices, oye, tienes que tener cuidado, entonces él ya puede, es una situación muy específica donde dice, ok, ya no tengo que correr sin ver porque me voy a pegar. Y que incluso ahí está muy, muy delgada la línea. Cuando de la nada le decimos algo de que tienes que tener cuidado, o sea, perdiste algo, tienes que tener cuidado. ¿Cómo y en dónde tengo cuidado? Tenemos que ser bien específico con los niños porque ahí es donde aprenden ellos. Se te perdió la chamarra. Tienes que tener cuidado. ¿Con qué? ¿Cómo? Porque entonces el tener cuidado se puede convertir en un problema. ¿Por qué? Porque el niño tiene cuidado y no se quita la chamarra aunque haya altas temperaturas. Entonces va a empezar a ignorar sus sensaciones corporales. Y al ignorar sus sensaciones corporales de calor, ¿qué crees que más va a ignorar? Sensaciones, Son las sensaciones. emociones, Ajá, tristeza, sí. cansancio, enojo. Y que muchas veces las mamás o los padres también, en este caso padres en término integrativo, no entendemos el impacto de lo que nosotros decimos a nuestros hijos porque nuestros padres tampoco tuvieron ese cuidado. Entiendo, sin embargo, también es importante que empezamos a cambiar ese chip, no solamente justificar el hecho de que nadie me enseñó a ser Ajá. papá. Cierto, nadie te enseñó a ser papá, como nadie te enseñó a ser estudiante, pero te acercaste a una universidad. Entonces también esta parte de la curiosidad de saber cómo lo voy a hacer mejor nos va a ayudar a hacerlo mejor. O de entrada, cuidar de cierta manera que si no quieres perpetuar los patrones de tus papás, primero notar Empezar a cuáles son. trabajar. No, y detectar cuáles son, porque también he tenido casos donde no, es que no quiero que mi hija o mi hijo
herede lo mismo que yo vivo. Y platicas con la hija o hijo y tienen los mismos mecanismos. ¿A qué me refiero? No digo nada, no digo nada, o exploto de la nada. Ay, se parece mucho a lo que dice a lo que hace tu mamá. Es entender cómo llegaste ahí te va a permitir cambiar las cosas. Porque si nada más solamente te empecinas en no querer repetir el patrón, ¿qué crees que va a pasar? Lo vas a repetir. ¿Qué piensas? Sí, pues Habla más, porque luego dicen que yo no me callo. Y sí es cierto, discúlpenme. está bien, nos gusta escucharte. ¿Qué es lo más cabrón que te has encontrado con un papá? Ay, a ver. Ah, ay, pues creo que ahorita no tengo así como algo como muy fuerte. Ay, no, No, no no, es en serio. cierto, A sí, ver, sí. Tenía una mamá que era muy explosiva, muy explosiva con el hijo, pero era mucho también como de aparentar, ¿todo está bien? todo está bien, exactamente. Pero ya en sesiones, por ejemplo, con el chico, ya él me decía como todo lo que pasaba cuando mamá explotaba, las actitudes que tenía. Y ellos llegaron a terapia justo porque el niño tenía ciertas conductas Ansiosas, ¿no? como de violencia en la Ah, escuela. ya me acordé, creo que sí me platicaste de ese, ¿va? Sí, Ok, ajá, sí. entonces pues ya cuando empiezo a indagar me doy cuenta que pues es un patrón que está repitiendo, que está viendo en casa, ¿no? Entonces él y mamá chocaban mucho justo porque mamá explotaba, entonces él guardaba, pero luego él explotaba y entonces se seguía como repitiendo ahí el patrón. Y creo que cuando hablamos de contexto es importante definirlo. ¿A qué me refiero? El contexto es todo con lo que interaccionamos en el ambiente. En el Sí. ambiente no solamente a nivel ecosistema, sino también a nivel abstracto de lo que pensamos o de los pensamientos que incluso pueda la otra persona ejercer sobre nosotros. ¿A qué voy con esto? También, por ejemplo, a mí me ha tocado mucho adolescente ansioso que la mamá llega y es que está muy ansioso, mi niño no era así, ¿no? Y nos sentamos y sabemos de entrada que podemos llegar al concepto de que la ansiedad es un proceso de alerta mantenido previsor de una amenaza. Ujú. Es como de, y ya llegamos a ese trabajo y es como de, oye, pues ¿a qué le tienes miedo, no? O sea, ¿qué crees que va a pasar? Y pues resulta que la persona que lo trajo a consulta es el mismo detonante y que mantiene, y la Mantiene. variable que mantiene la ansiedad. ¿Por qué? Porque todo el tiempo el niño está cuidando que no lo regañen, que no le griten, que no lo castiguen. Entonces está como muy, castrado. O sea, muy controlado en ese aspecto Sí. y lo que le llamamos aquí coloquialmente, porque ya metí la castración, luego van a decir que soy psicoanalista y soy pseudocientífico, no es cierto. En la parte conductista se le llama control aversivo. Todo lo que hacemos lo hacemos en base a sensaciones, a evitar sensaciones desagradables. Entonces yo me porto bien para evitar que mi mamá me regañe, pero en el momento en que mi mamá no está, yo me empiezo a comportar libremente y como esas conductas no están reguladas, porque en realidad están prohibidas, explotan. Y entonces podemos tener estas disrupciones dentro de la escuela y ¿quién crees que te va a mandar llamar? La escuela. Y ya después, a nosotros como papás, nos encanta aventar responsabilidades. Es que es la escuela, es que es la tía, es que es la abuela, es que es la tele. ¿Por qué no volteas y reflexionas a ver si en realidad algo estás haciendo que está afectando la conducta de tus niños? Porque, ¿qué creen? Ustedes como papás, nosotros como papás, yo como papá, y espero que tú algún día, o no sé, ¿no vea? Algún día, Algún día, algún día. algún día, Ah, ya nos sí. metimos a temas escabrosos. Somos los pilares de aprendizaje de nuestros pequeños. Volteen a ver a sus pequeños, van a ver que incluso hasta caminan o duermen igual que ustedes. No es de a gratis. Traen carga genética suya, traen Sí. aprendizaje suyo. Entonces, inherentemente va a afectar en la manera en que se comportan ante el ambiente y ante ciertos problemas. No sé si quieres agregar algo más. Sí, pues tener mucho cuidado con lo que mencionamos a los niños y a las personas en general, ¿no? Como estos comentarios de, por ejemplo, no llores o ya te vas a enojar o no hagas esto, o sea, como el negarles sentir, pues es como
una forma de decirle al niño, esto que estoy sintiendo, esto que estoy haciendo no está bien, entonces no tengo que sentirlo, no tengo que expresarlo. Y entonces pues es ahí cuando también se detonan pues Conductas. ciertas conductas. Que también hay que entender algo, ¿eh? Esto que les comentamos de los niños que se pueden hacer una idea alejada de lo que tú le querías dar a entender, no es propia de los niños. A veces tu marido solamente te va a decir que va a llegar tarde y tú ya hiciste una hilación completa de situaciones donde puede estar, con quién puede estar, con quién te puede engañar, cuando en realidad nada más llegó tarde. O tu esposa te puede decir, güey, hoy no te voy a esperar despierto. Ya no me quiere, no sabe lo que estoy haciendo, estoy trabajando, estoy haciendo lo otro. A todos nos pasa. Se llama rumia, se llama sobrepensar. Los niños también. Entre más claro seas con ellos, porque ¿qué crees? Ellos están conociendo el mundo. Descríbeselo mejor de como a ti te lo describieron. Siéntate con ellos y diles lo que está pasando. Porque resulta que en los estudios marcan el trauma como no tanto el evento, sino lo que se imaginan del evento. Donde un evento de por sí que puede llegar a ser traumático, puede ser más traumático si no se tiene una descripción correcta de lo que pasó. Es lo que normalmente hacemos cuando se muere un familiar. Se fue de viaje. El niño no está viendo a la persona. Puede idearse una sensación de que lo abandonaron. Sí. Hijo, la vida y la muerte. Vamos a hablar de ello. ¿A quién le causa escozor? Al niño no, a usted, señora bonita, señor bonito que nos está viendo. A usted es al que le causa, al que le mueve, al que siente feo, que por eso no quiere hablar con ellos. También otra cosa que me gustaría tratar, no subestimemos a nuestros pequeños. Entienden más de lo que pensamos. La otra vez, siempre me dicen mamador, por eso no me importa. A mí siempre me gusta explicarle a mi niña con lujo de detalle lo que pasa. ¿Por qué? Porque yo sé que de cierta manera a su ritmo lo entiende. La otra vez, y ella también, tenemos una relación muy bonita en ese aspecto, porque siempre me pregunta, oye papá, ¿por qué llueve? Y me dice, no por las nubes, como diciendo, ya me dijeron por las nubes, no me es suficiente. Ok, empiezo con una explicación totalmente detallada y elaborada, real, porque no es mentira. No, pues fíjate que es un ciclo donde tenemos hidrógeno y oxígeno que está en constante interacción, donde se forman en la parte de arriba por la parte de que se evaporó, se forman las nubes, el mismo contacto hace que se genere el agua y que caiga, ¿no? Y ella comienza a hacer preguntas y la das a eso y llegamos a un punto bien importante. Papá, ¿por qué las gotas tienen forma de gotas? Digo, ¿por qué el agua tiene forma de gota? Y fue como de... Porque tú también te vas a encontrar en esa parte, porque es una pregunta real. Sí. Ok, ¿por qué? Ok, mira, te explico. Cuando tú echas agua a un vaso, el agua toma la forma del vaso, ¿vale? Cuando no tiene que lo contenga, se contiene en base a su propia formación química. Entendiendo también que probablemente esté algo equivocado porque no soy especialista en eso, pero la misma agua se contiene y como la misma agua se contiene, por eso tiene la forma de gota, porque es la manera natural en que la gota se formuló. Ok. Entonces por eso a veces también hay charcos. Sí, ¿por qué hay charcos? Porque el pavimento contiene el agua. Exacto, mi amor. Nosotros no llegamos a entender que la capacidad de los pequeños solamente está limitada a una parte biológica que tarde o temprano va a evolucionar. Si nosotros suponemos que nuestros niños no entienden, que son mensos, ¿qué creen que va a pasar? Van a crecer con esa sensación de que no entiendo o que soy menso. Es importante también que los papás aprendamos a entrar en contacto con esto que nos produce tanto escozor, porque a veces vernos, o por ejemplo la época del por qué no, ay, esos son bien enfadosos. Pues tal vez son muy enfadosos porque no logras saber qué duda tienen en realidad. Porque lo primero que haces está como el chiste de que es un trío, papá. Y entonces, en vez de preguntar qué entiende ella por un trío o qué entiende por el trío, le empieza a decir cosas sexuales cuando ella lo único que quería saber era que era un trío musical. O sea, es un chiste que nos da risa, pero en la realidad pasa.
juiciamos a nuestros pequeños muchos momentos, subestimamos la capacidad, es que no vas a poder, es que te vas a caer. Entonces, de cierta manera, aquí se oye muy coloquial, pero insertas esa idea, insertas ese poder de, ese miedo. Tú, si mi papá, que es la parte más importante de mi vida, si mi mamá, que es la parte más segura de mi vida, me dice que me voy a caer, hay probabilidades de que me caiga. Entonces, ¡ay! Y entonces entramos con miedo, ¿y qué pasa? Inseguridad. Y te caes. Sí. ¿Y qué pasa cuando te caes? Entonces ya esa inseguridad se volvió real. Porque entonces si mamá dijo que me voy a caer, muy probablemente no voy a intentar más cosas porque mi mamá a veces me dice que no puedo. Es lo importante de saber regular las palabras que le decimos a nuestros pequeños. Sí. No sé si quieres saber algo más o con qué te gustaría cerrar. Bueno, pues nada más, cerrando ya, pues eso, ¿no? O sea, seguir con esto de tener cuidado y darles también como esa libertad de explorar y de equivocarse y de, pues de vivir. Al final de cuentas son niños y tienen que vivir las experiencias, tienen que vivir sus emociones, tienen que sentir, entonces pues permitirles también esa parte a los niños y No se meta, adolescentes. señora, déjelos que se ensucien, que agarren lodo, que coman lodo. Ya va a haber unas cosas que si vayan en contra de su salud, va ya a aventarse desde una litera, pues ya es algo Pues que ya, podemos, sí, nosotros claro. podemos intervenir. Pero también entender que los niños no es que a su corta edad de 5 o 6 años te quieran retar. No te quieren retar. Es que velos bien retador. Pues sí, porque tú le estás limitando algo natural. No es per se que ellos sean retadores, no es que sean anarquistas. Lo único que quieren es explorar el mundo nuevo que tienen alrededor. Tienes de dos, quererlo controlar hasta el punto donde él o ella no quiera explorar nada o dejarlos ser y solamente cuidarlos en una distancia segura. Dejarlos que exploren, dejarlos que hagan, que sean independientes. Porque luego es una de las cosas que más pasa en la adolescencia. Es que mi hijo no hace nada sin mí. ¿Qué hiciste cuando estaba pequeño? Pues resulta que cuando estabas pequeño no lo dejabas ensuciarse, porque no le dejabas comer solo porque no querías que se ensuciara. Entonces el mensaje que le estás dejando es no puedes hacer las cosas tú de manera bien y solo. Es importante que tengamos esto claro como para evitar, de cierta manera, perpetuar ese patrón que queremos evitar. ¿Va? Pues sin más por el momento, nos vemos en el siguiente episodio. Excelente día. Bye. Adiós.